bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas, a todo el pueblo cristiano, a los que seguimos al Señor. Muchas gracias le damos a nuestro Dios porque nos concede esta oportunidad de poder, a través de este canal de transmisión de Cristo es tu ruta, hacer posible llegar estos mensajes a sus hogares, a las familias en nuestro país también, y como también en muchos lugares. Creo que es importante. Dios nos bendice de esta manera, que se pueda realizar estos devocionales. Son importantes para no solo para un grupo determinado, sino para todas las personas. Así que nos sentimos muy honrados de parte del Señor, que Él nos tome en cuenta, y eso es lo importante. Así que sean todos bienvenidos a través de estas telecomunicaciones, y gracias a Dios por este grupo de hermanos también que hacen posible que se lleven estos trabajos y vayan en bendición del pueblo cristiano. Así que Dios les bendiga, Dios los guarde. De inmediato quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia. Ya vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor, y que estos sean de gran provecho, de bendición a todos nosotros. Así que le invito para que leamos en Lucas capítulo 19, ya a partir del versículo 45. Dice su palabra así: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Gracias al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre porque nos concedes estos devocionales, tu palabra, Señor, que llega a muchos corazones. Gracias, mi buen Dios, a tantos hermanos también seguramente que están necesitados de ti, Señor, cada uno de nosotros. Así que te alabamos, te bendecimos, y en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú nos ayudes para que esto sea para tu gloria y para tu honra, y que vaya de gran bendición a cuantos puedan estar enfermos en su alma, en su espíritu, Señor, que podamos reponernos a la luz de tu palabra. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Hermanos queridos en el Señor, vemos en esta oportunidad un pasaje muy particular, donde el Señor manifiesta, por decirlo así, su carácter, su postura, su propósito. Es decir, pareciera que el Señor, siendo Dios hecho carne, manifestado al mundo, en toda su actitud, en todo su proceder, en su conducir en este mundo para llevar a efecto también su ministerio, pareciera que hay algo que no está acorde a lo que Él es, ¿cierto? Nos da la sensación. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Volcó mesas, quedó todo en el suelo. También estaban los que vendían aves, las palomas, pero de ellos el Señor dijo: tomad esto y sacadlo de acá. Eso lo hizo distintamente a lo anterior. Como sea, mis hermanos, nosotros somos llamados a entender por la palabra del Señor que Él es santo, Él es perfecto.
esta actitud, este comportamiento del Señor frente a los judíos en ese lugar, a la entrada del templo, tiene una connotación, tiene una señal. Manifiesta el carácter del Señor Jesucristo. ¿Ya? Mi Señor no se equivocó, actuó de acuerdo a su carácter, porque escrito está en su palabra: el celo de tu casa me consume. Nada ni nadie podía alterar el propósito que el Señor tenía en su ministerio: defender lo que es suyo, lo que le pertenece. Estaba también en juego el lugar consagrado para que el pueblo de Dios llegara al lugar a adorar a Dios. ¿En qué se había transformado todo ese lugar? En comercialización. Se usó no para el fin que había sido edificado. Y el Señor les expone la palabra de la profecía: mi casa es casa de oración, está escrito, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Mis hermanos queridos, mis hermanas, las familias todas, a nuestros estimados radioescucha también, sepa que el Señor es santo en todo su existir. En todo su ministerio, el Señor cumplió el propósito de Dios el Padre. Y en esta ocasión, atendiendo a lo que es su forma de manifestar este celo, para el pueblo judío entonces no era entendible. Al contrario, pudo haber sido tasado como un loco, como uno más, como le llamaban: este es el hijo del carpintero, es el hijo de José. ¿Qué atribuciones tiene o quién le ha dado facultad para hacer esto? Pero les dijo: mi casa, está escrito, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, la entrada del templo estaba obstruida, mis hermanos. La entrada principal estaba obstruida. Se había transformado en cueva de ladrones. ¿Ya? Él es el Señor. Él es el Salvador. Y como tal, actuó de acuerdo a las Escrituras. Tenía que cumplirse la profecía dicha por los profetas, ¿no es cierto?, en que escrito está: el celo de tu casa me consume. El Señor, en todo su ministerio, siempre procuró, cuidó de lo que de Dios era, fuera conservado, cuidado, reconocido. Y el templo, su entrada principal, fue tomado como un mercado, como un lugar más para hacer negocios y no para el fin que había sido edificado. La entrada principal para que los adoradores de Dios llegaran al lugar, digamos, en libertad, ¿ya? Con un lugar espacioso, expedito, porque para Dios no hay acepción de personas. El que quiera, dijo el Señor, venga a mí y beba, que yo le daré agua que salta para vida eterna. ¿Por qué obstruir la entrada? ¿Por qué obstaculizar el lugar donde Dios nos espera, donde el Señor está para bendecirnos, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para salvarnos? ¿Ya? Eso en sentido figurado, ¿no es cierto? También la casa del Señor es para bendición, es para refugio. Es el propósito que tiene esto. El Señor, siendo Él el Salvador, nos pregunta entonces a nosotros: ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro pensamiento respecto a estas cosas? ¿Por qué el Señor actuó así? ¿No es el Santo de Dios? ¿No es el Hijo de Dios?
¿Tengo derecho a confundir estas cosas por causa de su actitud, de su comportamiento, de los hechos en los que participó? ¿Qué tengo que cuestionar de esto? Me pregunto yo. ¿Se preguntará usted? ¿Qué tenemos que cuestionar de esto? En circunstancia que el Señor es dueño, es amo de todos sus actos, porque Él es el Señor. Él hace como Él quiere. Pero ojo, cuidado con esto. No es que Él haya hecho esto para escandalizar, por ningún motivo. Esto hay que tomarlo conforme a la palabra del Señor y ver que Él defiende y defenderá siempre lo que está consagrado para Dios, ¿ya? Y nosotros debemos también participar de esto. Es el carácter del Señor, único, exclusivo. Eso es lo que a Él lo identificaba y lo que lo hace y lo hacía distinto en su época respecto al pueblo. No se olvide que más de algunos se preguntaba, ¿y quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Con qué? ¿De dónde sacó Él esta autoridad? ¿Y por qué habla distinto a los demás? La gente se preguntaba. El Señor en su carácter fue y es único. Y lo será. Por siempre. ¿Ya? Compasivo. Celoso de buena obra el Señor. Él limpió la entrada del templo, ¿ya? Y la cual estaba obstruida por ladrones, mentirosos, rencillosos, pleitosos, rencorosos, envidiosos, celosos en la carne, abusadores, injustos. Eso es así, hermano. Y esa entrada el Señor la tuvo que limpiar, porque tenía que tener acceso libre la entrada del templo para llegar al Padre. Hermanos amados, el Señor en su carácter actuó conforme Dios así le permitió. Nosotros somos distintos, por supuesto, cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su comportamiento. ¿Se ha fijado que de pronto somos cristianos hoy, mañana no nos parecemos tanto? De pronto también casi con actitudes y con hábitos que tampoco nos vienen bien. No es propio de un hijo, de una hija de Dios. ¿Se ha fijado? Nuestro carácter es voluble y tenemos que reconocerlo. Por eso es que buscamos al Señor, para que Él, en su misericordia, también nos permita madurar, crecer y entender también al Señor por su palabra. ¿Pecó en esto el Señor? ¿Volcar las mesas? ¿Tirar las monedas? ¿Lo que no corresponde a la casa del Señor? ¿Lo que se estaba haciendo en el lugar que no correspondía? En ninguna manera. El Señor es santo en todo su hacer, en toda su actitud. Él manifiesta que la casa del Señor es casa de oración, un lugar de refugio. Y usted y yo somos llamados también a procurar este carácter, un carácter celoso en el Señor, por supuesto, pero también misericordioso. Como Dios ha sido con nosotros, también el Señor demanda de usted, de mí, que seamos delante del Señor, en lo posible, hombres y mujeres que practiquen justicia. Porque el Señor así lo hizo, ¿ya? Fue compasivo con los hambrientos, abnegado, se compadeció de los pobres, a los enfermos no le negó la sanidad. Los leprosos eran aislados del resto. Sin embargo, el Señor los acercó a Él, los tocó, los limpió.
El carácter del Señor es único, exclusivo, ¿ya? No podemos compararlo a un ciudadano de esta tierra. Él es santo y no se olvide, conforme dice la palabra del Señor, 3 veces santo. Usted y yo debemos considerarlo como tal, por supuesto, porque es nuestro Señor y Salvador. No lo rechazó. Liberó a los que estaban encadenados, a los que estaban azotados por años, por el príncipe de las tinieblas, dice su palabra, atormentados. Sin embargo, el Señor en su carácter los libertó y los hizo verdaderamente libres. Gloria al Señor. Nosotros, los que decimos ser de Cristo, entonces, examinemos esto. ¿Nos parecemos en algo al carácter del Señor? ¿Vamos tomando forma respecto a lo que el Señor quiere? El Señor necesita de usted y de mí que le pidamos y que roguemos a Él que nos haga hombres cuyo carácter sea verdaderamente como Dios lo desea. Por tanto, mis hermanos, seamos valientes. Pidámosle al Señor misericordia, que nos ayude a entender el propósito que Él tiene con nosotros. Estos hombres lo criticaron. No, ni qué decir de los fariseos y los escribas, que andaban tras Él para alcanzar misericordia, para decirle: oh Señor, verdaderamente, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Así, para eso, lo absoluto. Lo criticaban con mayor razón. No se olvide que al final de los versículos que hemos leído, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Es decir, estaban atentos, escuchándole. Y los veían a todos tan concentrados en lo que él hablaba que no había ocasión para buscar la manera de quitar a este de encima, que eran sus pensamientos. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos bendiga a la luz de su palabra, que nos ayude a entender al Señor, que verdaderamente nuestro carácter, tocante a lo humano, por supuesto, tiene que en el Señor ir sanándose, sometiéndose, subyugándose, amoldándose de acuerdo a la palabra del Señor. Es doloroso, porque nadie quiere cambiar ciertos hábitos. Estamos en el Señor, pero a mí déjenme así, yo estoy bien así, con mi Señor. ¿Cómo? Un día sí, un día no. Somos volubles, mis hermanos, mis hermanas. No podemos cambiar nosotros las cosas que están mal en nuestra vida por nuestra propia cuenta, por ningún motivo. No lo vamos a lograr jamás. Para eso está el Señor. Estos hombres no lo quisieron así, no lo aceptaron así, no entendieron la actitud, lo consideraron un loco, un mentiroso, un falso profeta, un engañador. Mas Él era, es y será el Señor de todo. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos esté bendiciendo. Los demás no lo entendieron. Ojalá usted y yo prestemos atención a esto, mis hermanos, y a usted, mi amigo, que nos escucha a través de estas telecomunicaciones, a través de estos programas, a través de estos hermosos mensajes que Dios nos da por su palabra. Atienda a esto, acéptelo, recíbalo. ¿Ya? Es para usted también la bendición. ¿Cuántos hogares hoy día están bastante complicados, muy entristecidos, muy lejos de la ciudadanía del Señor, muy entregados a este mundo porque ya no hay más, no hay nada más que hacer? Mentira, hay algo que hacer, y es reconocer que el Señor Jesucristo nunca se equivocó, nunca falló, ni nos va a fallar. No se equivocó aquí a la entrada del templo, jamás.
Y no se equivocará con usted y conmigo si le decimos: Señor, haz de mí un hombre, o en el caso de mis hermanas, una mujer cuyo carácter sea conforme a tu voluntad. El Señor, en su carácter único y absoluto, verdadero, se propuso rescatar al hombre de la imperfección y de su carácter destructivo. A eso vino el Señor. El carácter del Señor sobre el nuestro, subyugando y venciendo al nuestro. De una mente contraria a la voluntad de Dios, el Señor vino conforme a su carácter santo y puro, divino, a eliminarnos la contrariedad de nuestra mente, derribar las fortalezas contra nuestro carácter voluble. A eso vino el Señor. A tomar dominio ya sobre nuestra desobediencia a la verdad de su palabra. Su carácter vino a crucificar juntamente nuestra naturaleza humana a su naturaleza divina. Con Cristo, dijo Pablo, juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude. Viviendo perdidamente a causa de nuestro mal carácter, por supuesto que estamos en peligros y estamos expuestos a infierno de fuego. Mas en el Señor, Él nos acerca a sí mismo, si lo aceptamos como nuestro único y absoluto Salvador. En su carácter, no conforme a nuestro entender humano, sino en su carácter divino, alcanzamos compasión y Él nos cautiva, según Efesios 4:32, como también en 5, versículo 2, ¿ya? Él demostró su carácter que solo en Él el hombre lo va a poder alcanzar todo, solo en Él, ¿ya? Solo en el Señor. Filipenses 4:13 también nos ayuda en esto, y las fortalezas de nuestra concepción humana son derribadas en lo absoluto por medio del carácter y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, ¿ya? Que Dios nos haga reflexionar respecto a esto, porque no es menor. Somos seres humanos, por supuesto, propensos a lo malo. Estamos expuestos a inclinarnos a lo que Dios no desea. Por eso es que el Señor vino para no imponernos, por supuesto, sino para hacernos esta invitación. Por supuesto que Él puede hacer como Él quiere con nosotros, pero Él es Dios y en su justicia nos dejó este libre albedrío. Escoja usted en esta tarde. Vea usted, elija la decisión que tome. Asegúrese de que el Señor esté también de la mano con usted en ello, para que alcance vida y vida en abundancia. Nuestro carácter sin Cristo nos llevará a ruina, pero en el Señor Él nos ayudará a madurarlo, a sostenerlo, porque Él dijo, Él nos dará también dominio propio. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Bienaventurado el hombre que busca a Dios, porque dice que no saldrá avergonzado, más bien su rostro será alumbrado. Y Dios lo hará para su gloria y para su honra. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde a la luz de esta su palabra. Mi Señor también les haga ser acreedores a este glorioso y bendito camino que es en Cristo el Señor. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por concedernos este hermoso mensaje a la luz de tu palabra. Permita que sea de gran provecho y bendición para muchos de nuestros hermanos, para sus familias y, por qué no decirlo, también para quienes están lejos de ti, Señor. Sin duda que más de alguno has podido escuchar, ha estado atento a tu palabra, Señor. Concédeles también a ellos, Señor, donde quiera estén, en cualquier lugar de este mundo, Padre, que tú eres el único, por medio de la fe en Jesucristo, que hará
en ellos cosa grande y maravillosa para verdaderamente hacerlos tus hijos. Padre, lo pedimos, lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.